En el corazón de Colombia, en un valle fértil, existió una próspera ciudad llamada Armero. Conocida como la Ciudad Blanca, por sus abundantes cultivos de algodón, era un lugar de vida, risas y comunidad. Pero esta vibrante ciudad se encontraba a la sombra de un gigante dormido, el volcán Nevado del Ruiz. Durante años, el volcán había estado en silencio. Su pico nevado era un telón de fondo hermoso, pero ominoso, para la vida cotidiana. Esta es la historia de cómo ese gigante despertó, y cómo una ciudad y el mundo cambiaron para siempre. El Nevado del Ruiz es un estratovolcán, conocido por producir un fenómeno particularmente mortal, llamado lahar, un flujo de lodo violento y rápido. Una aterradora mezcla de escombros volcánicos, hielo y agua. Los geólogos conocían los riesgos. La historia del volcán estaba llena de eventos similares. La última gran erupción en 1845 creó el mismo suelo del valle sobre el cual se construyó Armero. La ciudad fue, literalmente, construida sobre la evidencia de la destrucción pasada. En los meses previos a noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz comenzó a agitarse. Pequeños terremotos sacudieron la región. Vapor y cenizas comenzaron a salir de su cumbre. Científicos de todo el mundo, incluido el Servicio Geológico Colombiano Ingeominas, dieron la voz de alarma. Emitieron advertencias, crearon mapas de riesgo que mostraban claramente a Armero en la ruta directa de posibles lahares, e instaron al gobierno a prepararse para una evacuación. Suplicaron a los funcionarios, explicando que una erupción relativamente pequeña podría derretir la capa de hielo de la montaña y desencadenar flujos de lodo catastróficos. Pero estas advertencias cayeron en oídos sordos. Algunos funcionarios desestimaron las preocupaciones de los científicos como alarmistas. La economía local, que dependía en gran medida de la agricultura, era una preocupación importante. Una evacuación sería perjudicial y costosa. Un sacerdote dijo a la comunidad por la radio que no había nada que temer, que debían mantener la calma y confiar en Dios. El propio alcalde de Armero aseguró a los ciudadanos que el peligro no era inminente. Los mapas de riesgo, los datos científicos, las súplicas desesperadas de los geólogos, todo fue trágicamente ignorado. Una sensación de falsa seguridad se instaló en la ciudad, una complacencia fatal que sellaría su destino. En la noche del 13 de noviembre de 1985, una tormenta ocultó con sus truenos los profundos estruendos del volcán. Alrededor de las 3 de la tarde, el Ruiz hizo erupción, pero fue una erupción menor que arrojó vapor y cenizas sobre los pueblos cercanos. La Cruz Roja ordenó una evacuación, pero poco después, la erupción cesó y la orden fue cancelada. Los residentes de Armero, tranquilizados por el silencio del volcán y las garantías de sus líderes, volvieron a sus hogares. La mayoría se fue a dormir, sin saber el horror que se precipitaba hacia ellos. A las 9:09 de la noche, el volcán entró en erupción de nuevo, esta vez de forma más explosiva. La erupción en sí no fue masiva, pero fue suficiente. Los flujos piroclásticos calientes derritieron instantáneamente una parte significativa del glaciar de la cumbre. Esto desató un torrente de agua que, mezclado con rocas, tierra y escombros volcánicos, formó 4 lahares colosales. Se precipitaron por las laderas de la montaña, canalizándose hacia los valles de los ríos, ganando velocidad y poder, y convirtiéndose en un muro imparable de lodo de 60 metros de espesor, en algunos lugares que se movía a más de 60 kilómetros por hora. Poco después de las 11:30 de la noche, esta monstruosa ola de destrucción golpeó a Armero. Lo hizo sin previo aviso. La electricidad de la ciudad se había cortado, sumiéndola en la oscuridad. El sonido fue descrito por los sobrevivientes como el de un tren de carga, un rugido ensordecedor que ahogó todos los demás sonidos. El lahar consumió todo a su paso en casas, escuelas, iglesias y personas. En cuestión de minutos, la vibrante ciudad de Armero fue borrada del mapa, sepultada bajo una gruesa tumba gris de lodo y escombros. La devastación fue absoluta. En las sombrías secuelas, la atención del mundo fue capturada por una única y desgarradora historia, a la de Omaira Sánchez, de 13 años. Atrapada durante 3 días en el agua fría y llena de escombros, inmovilizada por los restos de su propia casa, Omera se convirtió en el rostro humano de la tragedia. Los rescatistas intentaron desesperadamente liberarla, pero el concreto y el acero que la aprisionaban eran inamovibles sin equipo pesado, que no podía llegar hasta ella. Periodistas y fotógrafos documentaron su terrible experiencia. Su coraje, su dignidad silenciosa y su tranquila aceptación de su destino fueron transmitidos a una audiencia mundial horrorizada. Habló con los rescatistas, les cantó e incluso se preocupó por llegar tarde a la escuela.
Su eventual y trágica muerte por gangrena e hipotermia se convirtió en un símbolo desgarrador de la falta de acción, una representación de las miles de vidas que podrían haberse salvado. La tragedia de Armero se cobró un estimado de 25.000 vidas, casi toda la población de la ciudad. Fue el peor desastre natural de Colombia y una de las erupciones volcánicas más mortíferas del siglo XX. El legado de Armero es de una pérdida profunda, pero también de lecciones cruciales aprendidas. El desastre sirvió como un catalizador brutal para el cambio en la vulcanología y la gestión de desastres en todo el mundo. Destacó las consecuencias catastróficas de ignorar las advertencias científicas y la importancia vital de la comunicación entre científicos, funcionarios y el público. Hoy en día, los sistemas de alerta temprana para lahares, conocidos como el sistema de monitoreo de flujo acústico, están en funcionamiento en muchos volcanes peligrosos, un resultado directo de las lecciones pagadas con las vidas perdidas en Armero, donde una vez estuvo la Ciudad Blanca. Ahora hay una llanura desolada y cubierta de hierba, salpicada de cruces y memoriales. Es un lugar inquietantemente silencioso, una ciudad fantasma, donde vive el recuerdo de una comunidad. Los sobrevivientes y sus descendientes regresan para honrar a los muertos, para recordar las vidas que fueron, y para asegurarse de que el mundo nunca olvide la ciudad que fue tragada por el lodo. La historia de Armero es un recordatorio poderoso y doloroso del inmenso poder de la naturaleza y de nuestra solemne responsabilidad de escuchar cuando la tierra habla.